Peruana de un lado y colombiana del otro. Brasil había hecho una propuesta de arreglo pacífico que no fue aceptada por los peruanos. El embajador Fabio Lozano y Lozano tuvo que refugiarse con su familia en la embajada chilena. La guerra quedó suspendida por un hecho inesperado ocurrido en el Perú. Después de presidir Sánchez Cerro un desfile de 20.000 soldados que debían ir al frente a luchar contra Colombia, fue asesinado dentro de su propio carro y el general Óscar Benavides ocupó la presidencia. Benavides fue un gran puente para la paz. Benavides invitó a Alfonso López Pumarejo, antiguo compañero suyo en la Corte de Londres, a discutir en Lima la situación colombo-peruana. Luego de esa reunión, el Perú aceptó las recomendaciones de la Liga de las Naciones, que retornaban provisionalmente la soberanía de Leticia a Colombia. Sin embargo, el tratado tuvo oposición. Laureano Gómez encabezó una oposición cerrada al gobierno de Olaya y condenó la delegación de Río en términos crueles. Escribió un editorial en El Siglo que se llamó Dies Irae, en el Día de la Ira, en que dice textualmente: los firmantes del pacto de Río y sus descendientes hasta la última generación deben ser lapidados como los leprosos en las ciudades antiguas a la salida de los muros de esas ciudades. El 24 de mayo de 1934 se firmó el Protocolo de Río de Janeiro. Se restablecieron las relaciones entre los dos países y se confirmó la soberanía colombiana en Leticia. Entonces este gobierno en realidad no podía hacer más de lo que hizo. Y en justicia hay que reconocer que a pesar de todo, la administración Olaya Herrera fue una administración progresista en muchas cosas y que ya le abrió las puertas a la República Liberal del año 34. El 7 de agosto de 1934, Alfonso López Pumarejo asume el poder. Encuentra un país sin las herramientas para un manejo adecuado al momento. El doctor Alfonso López, él sí quiso hacer un cambio radical y sustancial de la vida política. Y a su sombra, el Partido Liberal sintió también que había llegado su hora, que él debería tomar el poder, la plenitud del poder, y entonces sí sentimos, yo que estaba en el Congreso por primera vez, sentimos que había una presión fuerte, muy destacada, para tomar la plenitud del poder. Desde antes de la caída del Partido Conservador ya se había vislumbrado una nueva orientación en el sentido de darle al Partido Liberal un contenido social, que fue lo que anunció el general Uribe Uribe en una convención a comienzos del siglo. Pero esas tesis abiertamente liberales tenían su precio. La fuerte oposición conservadora que se inició desde el 6 de noviembre de 1933, cuando López fue elegido candidato liberal y anunció su política encaminada a levantar el nivel socioeconómico del pueblo. Laureano Gómez fue elegido presidente del Senado el 20 de julio de 1934. Debió dar posesión a López Pumarejo. Se conocieron en un debate contra el ministro de Hacienda de la administración Concha, Daniel J. Reyes. Y se conocieron muy casualmente porque el debate, que era de orden económico, lo adelantaba mi papá en la Cámara de Representantes. Y el doctor Gómez, sin conocerlo, lo secundó. Y a la salida se encontraron, se saludaron, mi papá le dio las gracias y el doctor Gómez le dijo: nosotros podemos hacer muchas cosas juntos. Ellos que se atacaron muy duramente, jugaban la política con prescindencia de su amistad, pero eran amigos y las familias eran amigas.
En eso hay mucho de leyenda, ¿no? Comienzo por decirle algo que le puede ilustrar, la puede ilustrar a usted. Ellos no se tuteaban. Se habían conocido, digamos, hacia los 35 años, calculo yo. No habían sido amigos de colegio, ni amigos de club, ni amigos del mismo círculo. Mi padre estaba en el Senado, se entendía bien con López, habían sido muy amigos. Llegó hasta el punto de que el periódico El Tiempo se fastidiara con esa amistad y hubo editoriales muy fuertes, tanto de Eduardo Santos como unos escritos de Calibán, acusando a López de ser un traidor al Partido Liberal por ser amigo de Laureano Gómez. Después de 1930, Laureano Gómez regresó de la embajada en Berlín, que había sido un trabajo de mi papá con Olaya, y se convirtió en enemigo acérrimo de Olaya, tratando de demostrar que Olaya era malo y López era bueno para cavar una fosa entre los dos. Las relaciones entre el doctor López y el doctor Olaya fueron cordiales, aun cuando el doctor Olaya me decía en las intimidades que el doctor Alfonso López era un individuo sumamente inteligente, pero muy antipático. Esas relaciones se mantuvieron cordiales hasta cierto punto, pero tuvieron un momento álgido que fue durante la administración del doctor López, cuando su amistad con el doctor Laureano Gómez creó una situación sumamente tensa. Laureano y los conservadores ejercieron la oposición de muchas formas, entre otras, oponiéndose al Protocolo de Río, que devolvía a Colombia el trapecio amazónico. El tratado estaba sufriendo serias dificultades por la oposición conservadora y el presidente López, para poder salvarlo, le pidió un nuevo servicio patriótico al presidente Olaya Herrera. Un hombre, según dicen, majestuoso, un hombre que imprimía un gran respeto, un hombre a quien jamás nadie se había atrevido casi ni a dirigirle la palabra. Él imponía inclusive ciertas distancias siempre con sus interlocutores y su sola inmensidad física y la voz muy profunda decían que le enajenaba inmediatamente cualquier posibilidad de familiaridad a su interlocutor. El doctor López lo nombra canciller de la República como expresidente de Colombia por unos pocos días para salvar del naufragio el Tratado de Río. Y es en ese momento cuando el doctor Ramírez Moreno se enfrenta en un sonadísimo debate parlamentario con Olaya, le falta al respeto de una manera, me imagino yo que excesiva. Él era un joven ambicioso, brillante, inteligente, excelente orador, y desde luego comenzaba sus lides parlamentarias, y ningún plato mejor para efectos de su lucimiento que poder enfrentarse con el propio expresidente en el recinto del Congreso. Detrás de esta oposición existía una lucha por los cargos públicos. El que ganaba las elecciones se tomaba la administración pública. Durante los años, digamos, de 36, 37, 38 hasta el 46, hubo una homogeneidad política en la participación burocrática. Es
es decir, no había ningún empleado conservador en el país, lo cual era pues una situación muy dura porque el gobierno es el principal empleador del país, siempre lo ha sido. No quedaba ningún empleado del bando conservador, que se pasó todo al sector privado. A tal punto de deterioro llegó la relación López-Laureano que éste decidió en 1936 fundar un periódico que se convirtiera en el dolor de cabeza de su antiguo amigo. En 1936, por iniciativa de Laureano Gómez y de José de la Vega, ilustre cartagenero, desaparecido también, se fundó El Siglo, que reunió a un grupo de jóvenes entusiastas, la mayor parte universitarios, que emprendimos lo que le dimos prácticamente el carácter de una cruzada para acabar con el gobierno liberal, que desde luego también se defendía y se afianzaba cada vez más. Pese a los conflictos políticos, López tenía suficiente apoyo popular para emprender su obra. La mayor obra de López y de los liberales de esa época que actuaron en la vida política fue la reforma constitucional, la Constitución del 36. Un gran paso de avanzada en las instituciones, de liberalización de las costumbres y de la política y de las leyes en ese sentido. La reforma del 36 tocaba todos los temas sociales y gran parte de los económicos de la nación. Esas contribuciones positivas me parece que se pueden resumir en lo siguiente. Primero, darle al Estado un carácter intervencionista. Antes lo tenía, pero muy fragmentariamente, ocasionalmente. Ahora, en el 36, ya se estableció esto como criterio fundamental del Estado, el intervencionismo en la producción, distribución y consumo de la riqueza. Ese intervencionismo todavía subsiste y se desarrolló posteriormente en otras reformas. También se completó el estudio para la gran reforma agraria, que después de muchos tropiezos en el Congreso, se convirtió en la Ley 200 de 1936. El paso ya importante que dio la Ley 200 fue establecer el principio ya en la práctica de la necesidad de explotar la tierra, lo que se llamó la explotación económica, y se señaló como castigo a los que no explotaran la tierra, el que la tierra, revertiría al Estado. La legislación y los constituyentes se preocuparon por la parte doctrinaria de hacer que la propiedad llegara como más parcelada a la gente, que no se crearan esos grandes monopolios de la tierra, fraccionar los latifundios. Pero no tuvo una aplicación propiamente feliz en ese sentido. Calmó un poco las revueltas de campesinos, satisfizo muchas aspiraciones modestas de los que querían poseer algo de tierra para sus cultivos, pero no fue lo suficientemente vigorosa o radical. Fue más, en la época de López, estaba más mirado el problema urbano de las capitales, el problema de los sindicatos nacientes, el problema de las federaciones, del Partido Comunista, es decir, más urbano que rural. La ley de tierras no fue pues tan ideal como López y el liberalismo progresista quisieron. Vino así la la ley 200 de 1936, que por desgracia, ya no alcanzó a reflejar cabalmente el espíritu innovador que ya se vivía en el país. En el Congreso ya había una división del liberalismo. En esa época el conservatismo no estaba
en el Congreso porque Laureano Gómez había decretado la abstención. Entonces el Congreso Liberal del 36 ya estaba dividido. Una ala vanguardista, renovadora, que quería darle cumplimiento a todas estas promesas del liberalismo en la oposición y realizar las orientaciones de la reforma del 36. Pero enfrente de esa ala reformista del liberalismo había una ya centrista, moderada, casi conservadora, que se asustaba con estos cambios. La obra transformadora de López no se redujo a la ley de tierras y a la reforma constitucional. Tocó toda el área social. Ya durante Olaya Herrera se había aprobado la ley reglamentaria de la sindicalización y de la huelga. Antes el sistema conservador eso era impensable. Ya con Olaya se dio ese paso. Y luego López Pumarejo avanzó en el sentido de reconocerle ya a los sindicatos su derecho a intervenir en representación de la clase obrera, y también reconoció ya la huelga no como una cosa delictuosa, sino como algo normal dentro del capitalismo. Hubo una prosperidad sindical indudable. En el gobierno de López se contaba mucho con los líderes sindicales, sin establecer diferencia entre líderes conservadores o liberales o comunistas o socialistas, pero sí, desde que fueran, ya desde el punto de vista sindical, estaban bien vistos y bien auspiciados y bien ayudados. No se dejó de lado la Iglesia. En su gobierno se aprobó una reforma en la que se garantizó para los colombianos la libertad de conciencia y la libertad de enseñanza. No solo se le quitó a la Iglesia el derecho que ésta tenía a dirigir mediante el concordato del 87 y la educación, sino que empezó a laicizarse o librarse de la dependencia de la Iglesia, la educación. Además se impulsó por parte de este gobierno de López Pumarejo, se impulsó el desarrollo de la educación, aumentando cuantitativamente las escuelas primarias, el bachillerato y desde luego la gran reforma de la universidad. Una administración reformadora tenía necesidad de dinero para acometer la tarea del desarrollo. El gobierno de la Revolución en Marcha hizo entonces una reforma tributaria para dar justicia a los contribuyentes y recaudar los dineros que necesitaba. Si el Estado tiene nuevas atribuciones en Colombia, impulsar la educación, atender la asistencia pública, mejorar las condiciones del trabajo, es obvio, la conclusión, es obvio que hay que darle recursos. Y de ahí la reforma tributaria de López, también en su primer periodo, que en un principio fue tachada por los ricos y por los conservadores de confiscatoria sin serlo, pero era porque establecía principios nuevos como el de la tributación de los propietarios y también estableció el impuesto sobre la renta. Es que todo ese trabajo fue un trabajo de equipo. La reforma constitucional es obra de Darío Echandía y de los miembros del Congreso de entonces. La reforma tributaria es obra de Soto del Corral y de los miembros del Congreso de entonces. Las tentativas de reforma concordataria son obra de los juristas de la época, entre otros el mismo doctor Echandía
y la colaboración de muchas personas. En realidad yo considero que lo que se creó entonces como una ejecutoria individual fue la agitación política, el clima de expectativa, el clima de reforma, el clima de responder a las aspiraciones de un partido que había estado fuera del poder por 45 años. Para los poderosos de la época, el gobierno de López Pumarejo era revolucionario y muchas veces se lo calificó de comunista. Se orientaron entonces hacia la oposición moderada. Liberales moderados con frecuencia se unían a los conservadores para torpedear los proyectos reformistas. Se comenzó a hablar de la necesidad de una pausa en esta avalancha transformadora. Quien habló por primera vez de la pausa en Colombia fue el doctor Alfonso López, quien durante su gobierno, en el año 36, cuando ya iban los años de reforma, él sin duda asustado ya por ese liberalismo de derecha que estaba surgiendo, dijo, hay que hacer una pausa en el país. Bueno, en realidad, quien debía suceder al doctor López era el doctor Olaya Herrera, cuya reelección la pedía todo el país, porque Olaya fue indudablemente un extraordinario presidente con un gran carisma. Y murió el doctor Olaya Herrera estando como embajador en Roma. Entonces, espontáneamente, sin que él la buscara, surgió la candidatura presidencial del doctor Eduardo Santos en lugar de la de Olaya. La candidatura de Echandía era de tendencia más a la izquierda, que en este momento significaba dificultades para la dirigencia liberal. Si hubiera seguido López, también hubiéramos desembocado más, pero vino la pausa, y una pausa constructiva en donde no se retrocedió un milímetro, pero se aclimató al país. El país se volvió realmente liberal, aún los conservadores. Seguían con su rótulo y sus candidatos, pero ya el enfoque de los problemas del país, por todas esas gentes, de gobierno, de iglesia, de todos, era otra distinta de la que se había sido en la época de Abadía Méndez. Era la transformación colombiana. Santos era liberal profundo, pero no tan revolucionario. Liberal siempre en esa línea de lo moderado. El conservatismo reiteró la abstención electoral ordenada por su jefe Laureano Gómez. Porque el doctor Santos fue elegido único candidato, porque los conservadores, por táctica nacida de Laureano Gómez, se abstuvieron de acordar candidato alguno, y entonces el doctor Santos fue único candidato y fue presidente de la República. El doctor Santos no era un hombre de izquierda, no era tampoco un reaccionario, no más bien un hombre de ideas centristas, moderadas, pero abierto, como era él, a una gran curiosidad intelectual. Santos no era un enemigo de nadie. Y eso le dio a él respetabilidad en todo el país, ¿no? Y además se supo asesorar muy bien, entre otros, de Carlos Díaz Restrepo, que fue su ministro de Hacienda durante todo el tiempo. Y durante el gobierno de Santos se fundó el Instituto de Crédito Territorial, se fundó el Instituto de Fomento Municipal, una serie de institutos que configuraron la acción jurídica del Estado colombiano. No obstante, los conservadores continuaron con una política de oposición que se reflejó en la sonada Matanza de Gachetá.
Los Leopardos, durante una época bastante agitada de la vida colombiana, cuando terminó la concentración nacional, vino el gobierno de López absolutamente gobierno de partido. Luego vienen durante la época de Santos, con ser un hombre tan contemporizador, tan condescendiente, tan hombre de diálogo y consenso, en que arrecia profundamente la oposición conservadora. Y vienen los acontecimientos y los hechos de Gachetá, que hoy nos parecen una futilidad, pero que entonces fueron realmente muy graves. Y el doctor Ramírez Moreno y los Leopardos salen en gira permanente política por el país. Y me hablaba de que cada una de las concentraciones que había era realmente con peligro de sus vidas. Sí, el siglo acusaba al gobierno del doctor Eduardo Santos de acontecimientos que habían tenido ocurrencia en la plaza de Gachetá entre la Guardia de Cundinamarca, que en esa época funcionaba como una institución policial, y los conservadores que habían allá estado en una manifestación y que se trabaron en un duelo con la Guardia. Hubo muertos y desde luego el doctor Laureano Gómez, que era un conspicuo jefe de oposición, creó un problema de trascendencia superior, pero curiosamente él era muy amigo del gobernador Pradilla, y entonces su interés era responsabilizar al presidente, eximiendo de toda culpa al gobernador, que era el jefe por ley de la Guardia de Cundinamarca, y desde luego el que nombró el alcalde de Gachetá. Él se enfurecía cuando le atacaban por las famosas matanzas que hubo en Gachetá, política, que en la cual no tuvo ninguna culpa, pero le vino el ataque permanente, y él se enfurecía ante esa injusticia, que no ha tenido la menor culpa de sus muertos, que le dolían, porque fueron en su gobierno. Todo el gobierno de Santos, a excepción de unos meses al comienzo, transcurrió simultáneamente con la Segunda Guerra Mundial. Hay que reconocer que la política de Colombia fue justa al ponerse del lado de los países democráticos en frente del eje fascista de Alemania, Italia y el Japón. Este proceso de guerra trajo, como es lógico, consecuencias económicas. Casi un estancamiento del comercio exterior, porque no había compradores, o estaban muy limitados a Estados Unidos, pero ya Europa no podía comprarnos nada. Además, no había flujo de capitales de Europa a Colombia, de tal manera que hubo, pues no un estancamiento, pero sí una pausa, para volver a la palabra, en el desarrollo económico del país durante la guerra, y por eso hubo que esperar hasta la terminación de esta para que el desarrollo del país recobrara impulso. Fue también manejada la economía colombiana por el gobierno de Santos, que no se presentó, digamos, un problema de recesión o de crisis así grave y notable. Uno no puede pedir reformas con el mismo ahínco en un periodo de normalidad que en un periodo de anormalidad como el que se presentó bajo la administración Santos y bajo la administración López. El periodo de la guerra no podía haber industrialización, porque la maquinaria pesada y aún la maquinaria liviana para la industrialización no se podía importar por dos razones. Primero, porque no se fabricaba, porque todas las fábricas de los países europeos y de Norteamérica estaban comprometidas
en la guerra. Segundo, porque no había transporte. Debido a la guerra, los mercados europeos del café se cerraron. La producción se volcó exclusivamente sobre los Estados Unidos, creando una guerra de precios bajos que condujo finalmente a la fijación de cuotas. El sistema de cuotas